Scooby-Doo papá. Boom, 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 boom. Prueba de audio número 2. Calibrando las frecuencias. Identificando el tono de voz con el que debo hablar. Scooby-Doo papá. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Estoy practicando las escalas porque no puedo hablar muy fuerte porque van a pensar que estoy loco. Entonces, yo creo que con este tono de voz es más que suficiente, ¿no? Boom, 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 boom. Hola muchachos, bienvenidos a la primera transmisión en vivo. Bueno, estoy usando mi cámara web, perdón. Quisiera que platicáramos de un tema, se llama cáncer, ¿no? Quiero que sea una plática amena, entonces vamos a hablar aspectos generales. Me gustaría comentarles algunas características que me llaman mucho la atención, que me resultan muy interesantes, y me gustaría comenzar hablando de un video de Dross, en el cual él muestra un tumor, el cual va desarrollando distintos tejidos, ¿no? Dientes, pelo y demás cosas. Pasa algo muy curioso y muy interesante en las células, digamos, cancerígenas. Se llama de represión génica. Las células durante el desarrollo embrionario van silenciando distintos genes, dependiendo de la estirpe celular. Se silencian distintos genes, ¿no? Y se mantienen activos solo los que van a ser indispensables o necesarios para la supervivencia o función de la célula o del tejido. En las células cancerígenas pasa algo que se llama de represión génica, y esto es la activación de genes que no deberían estar normalmente activos en una célula. Por lo tanto, las células cancerígenas van a tener una gran dotación de enzimas, una gran variedad y dotación de proteínas, ¿no? Que les van a ayudar en muchas de sus funciones, muchas de las funciones indispensables para degradar matrices, para transportarse o migrar hacia otro tejido, lo que se conoce como metástasis, para sobrevivir a la hipoxia, porque al principio estas células o este nuevo nicho de células cancerígenas no cuentan con el oxígeno suficiente, entonces necesitan activar gran cantidad de enzimas que le ayuden a la supervivencia, y generalmente lo hacen promoviendo un flujo de sustratos o utilizando principalmente lo que es la glucólisis, este sistema anaeróbico, que es provisional, en lo que esta célula se adapta o genera nuevos vasos para suministrar la cantidad suficiente de oxígeno para utilizar los otros sistemas, ¿no? Lo que es la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Que provee mayor cantidad de energía. Entonces estas células cancerígenas tienen esta característica, ¿no? de reprimir muchos de sus genes y contar así con una gran variedad y cantidad de enzimas que les van a ayudar a su supervivencia. Hay algo que se llama la metástasis, es un tema muy conocido, que es simplemente la diseminación de las células. Una vez que una célula logra penetrar lo que es la capa extracelular, esa capa que está entre el vaso y el nicho de células tumorales, y logra pasar a la circulación, es capaz de transportarse a cualquier otra zona del cuerpo, ¿no? Los órganos con mayor riesgo son los que tienen un mayor flujo sanguíneo. Sin embargo, hay algo muy curioso que creo que es reciente, se llama prefijo postal. Se ha detectado que estas células cancerígenas secretan lo que son exosomas, son una especie de vesículas que cuentan con distintas proteínas en su membrana. Se han detectado ciertas integrinas o cierta combinación de integrinas determina que la metástasis o que este exosoma migre hacia cierto tejido en específico. Entonces, una vez ahí preparan el terreno, ¿no? Adaptan el terreno, llevan cierta familia de genes en ese exosoma, ¿no? Genes que promueven una inflamación en dicho tejido. Así se favorece que las células, que esas nuevas células, que esas células cancerígenas migren por esa inflamación que se produce, migren hacia zonas en específico, ¿no? También se dice que en esos exosomas
puede haber la suficiente información para transformar células así de la nada, transformarlas en células cancerígenas con la información que tienen, ARNs, ¿sí? Fragmentos pequeños de su información genética. Son características muy interesantes, ¿no? También tenemos lo que son la degradación de matrices. Estas células necesitan horadar, escarbar, degradar todo lo que es la matriz extracelular. Hay gran cantidad de elementos en la matriz extracelular, por lo que tienen que secretar gran cantidad de metaloproteínas, así se les denomina de manera general. Hay una denominación para cada metaloproteína, dependiendo del componente de la matriz extracelular que degrada. Entonces sintetizan gran cantidad de estas proteínas, entonces se les facilita toda esta adaptación de proteínas, les facilita en gran medida que puedan perforar la matriz extracelular. Después de esto pueden formar nuevos vasos, la angiogénesis, factores angiogénicos, también tienen acceso a estos factores angiogénicos, ¿sí? Formando así nuevos vasos que les proveen la cantidad de nutrientes necesarios y la cantidad de oxígeno necesaria. Estas células tienen un metabolismo acelerado, entonces pueden crecer muy rápido. Esa es una de las características de la angiogénesis más alarmantes, más peligrosas que tienen estas células. Sí, la capacidad de migrar a otros órganos y diseminarse por todo el organismo, gracias a la dotación de enzimas que tienen. Todo esto gracias a la represión génica. Se podría hablar mucho más de esta represión de genes, pero me gustaría que sea de forma general. Necesitamos primero una base, hablar aspectos generales, y ya después decidiremos qué aspecto en específico, en qué aspecto podemos profundizar, ¿no? Me gustaría también hablarles de sus receptores, ¿no? Estos receptores normalmente tienen una cierta actividad, ¿no? Son, digamos, de cierta manera, tienen un grado de sensibilidad. Se ha visto que los receptores de células cancerígenas son muchísimo más sensibles, son mucho más activos, ¿sí? Se requiere que un receptor sea activado por un ligando en específico, y así se induce una actividad y una cascada de señalización intracelular muy larga, ¿no? Que depende de fosforilaciones en distintas proteínas. Se ha visto que en estas células, las células cancerígenas, estos receptores son autoinducibles, ¿sí? No necesitan de un estímulo proporcionado por un ligando. Esos mismos receptores pueden estimularse y asimismo estar generando cascadas que promueven la proliferación. Son señales positivas de proliferación celular. Estos receptores son autoinducibles. Es otra característica que se me hace muy interesante. ¿De qué más podríamos hablar? De las cascadas de señalización intracelular. Generalmente, para que un estímulo llegue desde la membrana hasta el núcleo, se necesita de la fosforilación de cientos de proteínas, ¿no? Es como una agrupación, es como una escalera, ¿no? Fosforilas el primer grupo, se fosforila el siguiente grupo, se fosforila el siguiente grupo, hasta llegar a un factor de transcripción. El factor de transcripción ya va al núcleo y activa ciertos genes, ¿no? Dependiendo del dominio que tenga y su afinidad hacia ciertos elementos de respuesta en el ADN, ¿no? Esta actividad en células cancerígenas está incrementada. Sí, lo que es la movilización de moléculas, la activación de moléculas está incrementada en estas células, por lo que tenemos una sobreestimulación celular. Sí, es un exceso de señales positivas de división celular. Entonces tenemos una rápida proliferación de las células. Esto es ya en el proceso de la enfermedad, ¿no? Pero antes, ¿de qué podría desencadenar el proceso cancerígeno, ¿no? O la carcinogénesis? Unas son las mutaciones, que se me hacen a mí algo muy interesante, mutaciones puntuales en ciertos genes. Se ha visto que ciertas moléculas son capaces de integrarse al ADN y hacer un cambio de una base por otra, ¿no?
cambio al principio puede ser reparado, claro, pero si no es reparado, la célula al dividirse, al tener el proceso de replicación, va a pasar este cambio a la célula hija. Entonces tenemos ahí la primera mutación, la primera normalidad. Esta célula es mucho más susceptible a acumular más mutaciones. No solo son los agentes carcinógenos, tenemos otras moléculas que intervienen de manera, digamos, indirecta. ¿Por qué? Porque funcionan como factores de crecimiento. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Llega a su receptor, el TNFR1 principalmente, y activa es capaz de activar varias vías, ¿sí? La canónica es confluye en un factor de transcripción que se llama NF-κB. Este factor de transcripción regula gran cantidad de genes que promueven la división celular. Entonces, el TNF-alfa se ve incrementado en procesos inflamatorios. Hay dietas proinflamatorias que promueven que se estén secretando TNF-alfa en mayores cantidades. Una célula que se está dividiendo constantemente es una célula que es más propensa a acumular errores. ¿Por qué? Porque la célula tiene mecanismos de reparación. Para que estos mecanismos de reparación censen errores y los repare, la célula tiene que tener un periodo de reposo, detenerse en una fase, censar errores y repararlos. El estar promoviendo que una célula se esté dividiendo constantemente es darle menos tiempo a esta célula que repare dichos errores. Entonces tenemos esta estimulación positiva por parte de estas moléculas. Si no, no solo son los agentes carcinógenos o aquellas moléculas que pueden causar mutaciones. Moléculas endógenas propias del organismo pueden contribuir a la carcinogénesis. No es simplemente un proceso externo. Aunque la dieta, digamos que es un agente externo, simplemente está regulando un factor interno, ¿sí? Que son moléculas endógenas. Los estrógenos también pueden funcionar como factores de crecimiento. Hay diversos estímulos que promueven que una célula se divida constantemente. El punto es que no solo los carcinógenos son los que ocasionan o inician lo que es la carcinogénesis. Moléculas endógenas también podrían contribuir a este proceso. Si bien no está claro que sean detonantes o que sean los principales responsables, sí se ha visto, sí se ha determinado que contribuyen de alguna manera al desarrollo de la enfermedad. Es un tema muy interesante porque puedes establecer varias relaciones y ahí se pueden hacer varios estudios. ¿Qué molécula se ve relacionada con una mayor proliferación o qué molécula se ve asociada a ciertos niveles de factor de necrosis tumoral? Por ejemplo, lipopolisacárido en la microbiota podría incrementar las cantidades de TNF-alfa por diferentes vías de señalización. El punto es que una molécula que podría parecer inofensiva en cantidades grandes, en cantidades elevadas, podría promover lo que es un cambio, las primeras mutaciones. La célula no se replica fielmente, ¿no? Hay errores, no puede evitar tener errores en la replicación o en la división. Sí, hay agentes oxidantes que se producen de manera natural. La mitocondria produce agentes oxidantes de manera natural y no lo podemos evitar. ¿Sí? Estos agentes oxidantes pueden atacar membranas. Estos agentes oxidantes pueden fragmentar proteínas. Se pueden generar segundos intermediarios, los cuales pueden viajar al núcleo y causar mutaciones. Entonces las relaciones que se pueden establecer son bastantes y hay bastante tema de estudio ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque si se animan, podrían determinar una relación, una asociación y estudiarla, llevarla a cabo a un proyecto de investigación o a una tesis, ¿no?
una tesis de maestría, una tesis de doctorado, siempre y cuando detecten esa asociación, ¿no? Tal molécula se ve relacionada con mayor expresión de cierta molécula, la cual se le atribuyen efectos proliferativos, y por lo tal se promueven lo que es errores en la replicación por un exceso de señales positivas, ¿no? Si se es lo suficientemente avispado como para captar o atrapar esas relaciones y establecer una asociación, creo que se pueden hacer bastantes artículos o bastantes trabajos de tesis, ¿no? Y más si es sobre cáncer, creo que hay bastante que estudiar sobre cáncer. A mí es un tema que me interesa bastante y me gustaría, por eso elegí el área de nutrigenómica. No me gustaría en algún momento aplicar la nutrición y el cáncer, ¿no? Que sean mis dos áreas principales, ¿no? Es por eso que elegí esta área, porque me parece muy interesante. Creo que hay bastante de lo que se puede hacer y que se puede estudiar. Algo que se está haciendo ahora en mi servicio es estudiar polimorfismo. Se ha visto que los polimorfismos simplemente es una variación en la secuencia normal del genoma, ¿no? Una base se cambia por otra. Lo que pasa es que en estas bases o estos nucleótidos se encuentran en elementos de respuesta que regulan la transcripción, ¿no? Entonces cuando tú cambias una base, podrías generar mayor afinidad por un factor de transcripción, y de esa manera podrías incrementar la transcripción, y dependiendo de qué proteína es la que se codifica a partir de ese gen, digamos que es una proteína que estimula a la célula a dividirse, este polimorfismo ya está influyendo en la división y en el daño por falta de tiempo en la reparación de errores, ¿no? Como les acabo de decir, una célula que está forzada a dividirse constantemente es una célula que tiene menos tiempo de cesar y reparar errores, ¿no? Podríamos hablar de polimorfismos en otro video. A mí me gustaría mucho, es un tema muy interesante, y por el momento me gustaría que quedara el video hasta aquí, porque tengo que ir a bañarme. Son las 12. No sé, tengo cosas que hacer, pero bueno, me dieron muchas ganas de platicar, ¿no? ¿Y con quién dirás? Tal vez por ahí ha de haber algún individuo que vea este video, ¿no? Y con eso es más que suficiente. Pero yo creo que por ahora le vamos a parar aquí, ¿no? Hay muchísimo más de qué hablar. Podríamos hablar de los dominios de las proteínas, de receptores, de cascadas de señalización, de vías de señalización. A mí me interesaría mucho hablar del factor de transcripción NF-κB, de la estructura del TNFR1, que es el receptor del factor de necrosis tumoral alfa. No sé, hay mucho tema del cual podemos platicar, conversar, ¿no? Podría presentarles algunos dibujos, y como la dinámica que hicimos con el celular, que es bastante chafita, pero creo que de algo sirve, ¿no? Entonces, por ahora la dejamos hasta aquí, ¿no? Para mí, por mi parte fue un placer, y si alguien ve este video, pues me alegraría el día, ¿no? Me da mucho gusto, aunque sea una sola persona, con eso es más que suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Scooby-Doo, papá.